invitado. Bueno, como es un tema económico, pues hemos invitado esta mañana al licenciado Jaime Dunn, magíster Jaime Dunn. Gracias por atendernos. Hemos tenido ya la oportunidad de charlar alguna vez. Nos interesa muchísimo el saber su percepción precisamente por la aprobación de este presupuesto para el próximo año, considerando además que pues el centralismo siempre se lleva la mayor tajada, ¿no? Claro que sí. Y le damos la bienvenida. Buenos días, bienvenido a la revista Hoy por Hoy. ¿Qué opina usted de esta aprobación? El modificatorio se aprobó hace menos de 2 o 3 semanas del 2023. Buenos días. Buenos días a todos. Un gusto estar en el programa nuevamente. Miren, para mí la aprobación de este presupuesto 2024 es muy preocupante por una sencilla razón. En el mismo no se refleja la realidad de la economía boliviana. El 2023, este año que estamos terminando, es un año muy importante desde el punto de vista económico porque es el año en el cual se ha manifestado las consecuencias de un manejo en el cual el gasto público y el consumo es demasiado alto. 9 años de prácticamente de déficit fiscales, lo cual significa que gastamos más de lo que tenemos en ingresos. Ya ha tenido consecuencias el 2023. Yo diría que hasta el 2022 eran los años de infección de la economía y el 23 ha sido el año de la fiebre. Sabemos que toda infección termina en fiebre. ¿Y por qué digo la fiebre? Porque ha terminado con 4 o 5 aspectos que nos tienen que preocupar: escasez de dólares, la caída de un banco, la caída al mínimo de las reservas internacionales. Hemos terminado con un balance comercial negativo en casi 177 millones de dólares. Y otra vez, déficit fiscal. Y el 2024 lo que hace, en vez de ser de alguna manera una especie de cura a esta infección que llevamos, la aumenta. ¿Por qué la aumenta? Porque se incrementa más bien el gasto como un 9%. De ese 100% del presupuesto, un 60% es para gasto corriente, donde la planilla del gobierno se lleva 20 millones de dólares al día. Es más, hay un incremento de sueldos y salarios del 19% para los empleados públicos. Obviamente no porque se van a incrementar sus salarios, pero porque van a incrementar el número de empleados públicos por la cantidad de empresas públicas que van a haber. Entonces, para terminar esta parte, cuando el presidente hace unos meses dijo que habíamos tocado fondo, después reconoció que la subvención era un costo muy alto para el país, algunos habíamos pensado, yo personalmente, que era un mensaje que estaba dando el presidente, que el presupuesto iba a venir reconociendo esos temas. Pero todo lo contrario, no solo que no lo reconoce, sino que aumenta la subvención y aumenta el gasto, como les estoy diciendo. Por eso muy preocupante el presupuesto, y por eso ha tardado su aprobación y sigue siendo muy controversial la forma en que se ha aprobado y la discusión que se ha hecho respecto a algunos artículos donde los asambleístas que se han opuesto de manera correcta han observado el incremento en la deuda, por ejemplo, porque cuando no hay plata hay que prestarse, y el gobierno piensa prestarse más aún este 2024. Bueno, pero hay una partida que ha llamado muchísimo la atención, y es gastos presidenciales. O sea, ¿eso qué significa? ¿Que vamos a dedicar gastos exclusivamente a lo del presidente, sus viajes y aquello? Esa partida no estoy seguro exactamente qué implica, pero todos sabemos que en las épocas llamadas neoliberales había una partida que eran de gastos reservados, que eran los gastos que el Poder Ejecutivo, especialmente el presidente, utilizaba y no se manifestaban de manera concreta en el presupuesto. Hoy en día, bajo diferentes nombres como gastos presidenciales, se meten muchos gastos que justamente no se quiere que vayan de manera manifiesta, clara, transparente en otras partidas. Entonces se usa nuevamente ese tipo de
de artimaña, simplemente cambiando el nombre. Y evidentemente el Poder Ejecutivo, el gobierno central, a través de ese tipo de partidas, hay que aclarar, que se vuelve el dueño del presupuesto. O sea, cuando vemos todas estas partidas, prácticamente un poquito más del 60% de toda la ejecución del presupuesto, de todo el gasto que se va a hacer, es el presidente, los ministros y las entidades que forman parte del gobierno central, un gobierno totalmente centralista. Sí, justamente era con lo que había empezado esta entrevista, el licenciado Dunn, tomando en cuenta que hay reclamos desde diferentes flancos, precisamente porque la mayor parte de la torta económica del presupuesto va al centralismo y se destinan porcentajes, no sé si considerarlos bajos, a áreas que son sumamente importantes y que son priorizados en otros gobiernos del entorno. El tema salud, el tema educación, el tema defensa del Estado, en fin, hay varios otros aspectos que no sé si en realidad fueron o no considerados, pero bueno, usted nos sabrá decir qué es lo que debería ser priorizado. Como digo, en otras regiones del mundo, lo primero es la salud y la educación. Es lo que se esperaría, ¿no es cierto? Que el presupuesto siempre vaya a beneficiar a esos sectores, a la población, al sector privado y por supuesto de manera directa temas de salud y temas de educación. Y debemos ser claros, lo que pasa es que la forma en que se ha establecido la economía en el país a través del llamado modelo económico, social, comunitario, productivo, es donde la prioridad no es la gente, no es las empresas, no es el sector privado, es el gobierno central, es el Estado. Por eso es que el presupuesto, para empezar, si lo comparamos contra el Producto Interno Bruto, es un poquito más del 80% del Producto Interno Bruto. Imagínense todo lo que produce el país en un año, el 80% lo maneja el gobierno. Y cuando decimos que el gobierno central se lleva al 60%, significa que básicamente un grupo de personas que podemos contar con los dedos de la mano son los que manejan toda la economía del país. Y una de las cosas que hay que notar, evidentemente, de salud, educación, que hasta un 10% del presupuesto se está yendo ahí, pero cuando vemos magnitudes, hay cosas que nos tienen que llamar la atención. Por ejemplo, las empresas públicas tienen un presupuesto que es hasta 3-4 veces más que de las gobernaciones. Las empresas públicas manejan mucho más dinero que todos los municipios de Bolivia juntos. Es decir, el presidente ejecutivo de una empresa pública, llámese Entel, llámese Yacimientos, maneja más dinero que todos los alcaldes elegidos democráticamente en Bolivia. Es así de distorsionada la realidad del presupuesto. Entonces es fundamental, por eso digo, que se piense de que esto hay que darle la vuelta. Los problemas económicos en el país son muy serios. Cuando mencionaba la escasez es el resultado, ¿no? Es el efecto de una causa, y hay algo que lo causa, y lo que causa eso es este enorme gasto público. Que no tengamos dólares, que no tengamos reservas suficientes, que tengamos una balanza comercial negativa, significa que el gobierno, manejando el 80% de la economía, se ha aplazado, porque ese es el resultado que tiene. Entonces debe dar cabida al presupuesto, y por supuesto significaría un cambio profundo en el modelo, a la participación del sector privado. Los problemas de Bolivia económicos son demasiado complejos y demasiado serios para que un gobierno solo, ¿no?, tenga la arrogancia de atribuirse la responsabilidad de él solo resolver todo. Creo que todos los empresarios y todos los ciudadanos de Bolivia estamos dispuestos a echarle un hombro al país si el presupuesto no los permite, pero no nos los permite. Nace cerrado, nace como una caja cerrada, no ingresa nadie. Bien,
Uno de los artículos cuestionados es el artículo 7, que le permitía al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas manejar créditos de hasta 2.000 millones de dólares. Imagínense esa cantidad de dinero. Por eso es que había tanta observación. Claro. Y similar panorama sucedía con el artículo 8, que también le cedía la posibilidad de manejar ingentes cantidades de recursos al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. Ahora, en concepto del ministro de Economía, esto de haber vetado estas normas o estos artículos de pronto es un secuestro, dice entre comillas, de los asambleístas a la política económica del gobierno. ¿Qué opina al respecto, Jaime Dunn? A ver, creo que era correcto que se observen esos artículos, el 7 y el 8 específicamente, porque en ellos lo que se está haciendo es endeudar más al país. Cuando se dice 2.000 millones de dólares, se refiere en realidad a 2.000 millones de dólares de emisiones en bonos en los mercados internacionales. Primer tema que debemos de manera constructiva hacer notar al gobierno como crítica es que del 100% del presupuesto, imagínense, del 100% del presupuesto, el 40% no tiene fondos. O sea, es prácticamente la mitad. La mitad de lo que se quiere hacer en Bolivia no tiene recursos para que se haga. Entonces optan por lo que se llama el endeudamiento interno y el endeudamiento externo. Dentro del endeudamiento externo, estos 2.000 millones de dólares de emisión de bonos soberanos. Bolivia, sabemos que pasado, en las épocas de bonanza, emitía bonos en el mercado internacional, ¿no es cierto?, a tasas muy competitivas, alrededor del 4% al año en dólares. Sin embargo, los últimos 5 años, el gobierno todos los años trata de emitir bonos, pero no tiene compradores, no tiene interesados, por 2 razones. Primero, porque la calificación de riesgo de Bolivia ha caído, lo cual significa que el riesgo se ha incrementado. Ser un país calificado B, ahora estamos por las triple Cs, ¿no? Que para ponerlo en facilito significa que nos hemos vuelto un país mucho más riesgoso, y la calificación de triple C significa país altamente riesgoso y especulativo. Entonces, los inversionistas del exterior, para prestarnos plata, para comprarnos esos bonos, nos exigirían hoy en día, con las tasas de interés que hay en el mundo, que han subido marcadamente, nos exigirían una tasa alrededor del 25% al año. Entonces, es muy importante que haya habido una oposición a eso, porque sería darle carta blanca al gobierno para que se endeude además, no solo que se endeude más, que ya es un problema, porque la deuda pública del país es demasiado alta, sino que a tasas que van a ser tremendamente altas. Le saldría más barato al gobierno sacarse una tarjeta de crédito de cualquier banco en la esquina que prestarse en el exterior a esas tasas. Y el otro tema también que se observa es que hay otra partida ahí de más o menos 700 millones de dólares que eran préstamos para que el gobierno los pueda destinar como vea conveniente, sin un destino. Valga la aclaración que ya los 2.000 millones en el artículo 7 no son para inversión, dice que es para manejo presupuestario, es para repagar deudas, para gastos, etcétera, etcétera, no necesariamente para inversión. Y con esto termino. Otra observación era muy importante hacer, y yo la mantendría, es que se quiere capitalizar al Banco Unión con 275 millones de bolivianos. Recordemos que recientemente ha salido una norma, una circular de la ASFI, diciendo que los bancos no pueden mantener en el exterior dólares del 8% respecto a lo que se llama su capital regulatorio. Eso lo hacen para los bancos privados, y para el Banco Unión no solo que no le ponen límite, sino que su capital regulatorio lo están subiendo, es decir, están haciendo que el Banco Unión, y a través de este presupuesto, no solo se vuelva el banco más grande de Bolivia, sino empiece a monopolizar el manejo del comercio exterior en el país. Y por supuesto son cosas que se han observado tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, y todos los ciudadanos, a pesar que eso se apruebe, debemos mantener en cuenta que este presupuesto va a centralizar de nuevo el manejo de la economía, pero más allá de eso empieza ya a monopolizar ciertos servicios en el sector privado, como es el tema del comercio exterior, a favor de Banco Unión. Ahora,
El presidente hace días atrás decía que somos la tercera mejor economía. ¿Cuánto podemos creer esto? Es que depende a qué estamos viendo, o cómo estamos midiendo. Evidentemente, seamos claros, cuando vemos el Producto Interno Bruto de Bolivia, que excepto en el periodo de la pandemia, ha sido siempre positivo, es cierto. Cuando vemos que la inflación es baja, también es cierto. Pero la pregunta no es cuántos los indicadores, sino cómo se llegan a tener esos indicadores, ¿no es cierto? Yo puedo ser igual que el mejor alumno de mi clase que siempre me saco 90, pero no solamente es la nota, sino cómo llego al 90, ¿no es cierto? Porque si yo llego al 90 con algún tipo de ayuda, ese 90 no es muy genuino, no es algo tanto que celebrar. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, el Producto Interno Bruto de Bolivia, repito, siempre ha sido positivo, en algún momento ha sido relativamente alto comparado con otros países. Pero no nos olvidemos que un país para crecer necesita consumir, necesita gastar, necesita invertir y necesita exportar. Entonces, un país que crece, por decir, al 2%, con consumo, con gasto, con inversión privada principalmente y con exportaciones, es un crecimiento sano. Podemos tener por otro lado un país que crece al triple, al 6%, pero solo es consumiendo y gastando, sin inversión privada, sin exportar, pero crece al 6%. Es decir, fíjense cómo en la fórmula del Producto Interno Bruto, el alto gasto y el consumo te ayudan también con esa cifra, te ayudan con tener un Producto Interno Bruto elevado, pero no es una buena manera. Yo siempre digo, el crecimiento de un país siempre se mide midiendo el colesterol malo y el colesterol bueno. No queremos tener más malo que bueno, ¿no es cierto? Tenemos que tener una combinación de ambos. Les pongo un ejemplo. Libia, por ejemplo, es un país que en 2017 ha crecido al 86% su Producto Interno Bruto. En los últimos 3-4 años ha crecido un promedio del 30% al año. Es uno de los países con el Producto Interno Bruto más alto del mundo. Pero sin embargo, 2/3 de su población vive en extrema pobreza y recibe algún tipo de ayuda humanitaria. Entonces, decir que simplemente estamos muy bien porque el PIB es positivo no es suficiente. Cuando vemos también la inflación, aclaremos una cosa, la inflación evidentemente es baja en Bolivia. Siempre ha estado cercana a la inflación de Ecuador o El Salvador, ¿no? Porque son países que están dolarizados, que de alguna manera tienen un tipo de cambio fijo, digamos, ¿no? Pero ¿por qué en el fondo la inflación es baja en Bolivia? Primero, como yo siempre he repetido, porque tenemos subsidios. Cuando tú subsidias los precios, los mantienes artificialmente bajos. Bolivia gasta $2.000 millones al año para mantener los precios bajos. Por el otro lado, tienes el contrabando, que te ayuda también a controlar los precios, porque el contrabando viene con precios más baratos. Tienes también, por supuesto, control de precios. Si tú a la fuerza mantienes los precios bajos, pues la inflación va a ser baja. Y adicionalmente, lo que sí estamos viendo, y más bien debería preocuparnos, que tener una inflación de 1.6% básicamente al año, y tener en noviembre una inflación de 0 debería preocuparnos, porque cuando la inflación es demasiado baja es señal que algo no está funcionando. Y eso significa que la gente no está comprando como antes también. Entonces no es algo de que estar orgullosos. Ahora, alguna vez hemos escuchado al gobierno decir tenemos una inflación como Suiza, sí, pero Suiza, otra vez, en Suiza no hay contrabando, no hay subsidio, no hay control de precios. Entonces, las cifras por sí solas no es suficiente. Por eso en Bolivia no hay que preguntarse cuánto es la inflación o cuánto es el PIB, sino hay que preguntarse cómo se ha llegado a esa inflación, cómo se ha llegado a ese PIB. Y ahí es cuando la respuesta cambia. Y hay algo que nos está preocupando y creo que debería preocuparles a las autoridades también y a los bolivianos. ¿Qué está pasando en Argentina? No olvidemos que hay una fuerte inflación, hay una reducción también en este caso, de ingresos para las personas que más necesitan lastimosamente, y hay una serie de paquetes económicos que se están efectivizando y que obviamente van a someter a la clase más pobre en Argentina. Pero algunos analistas temen que se
se importe la inflación argentina en nuestro país, precisamente por lo que menciona, y además por temas de productos de contrabando que ya no estarían ingresando a nuestro país y que obviamente está afectando en los precios de varios productos. ¿Qué opina al respecto? ¿Podríamos importar, don Jaime Dun, la inflación de Argentina a Bolivia? Sí, por supuesto, y así funciona, ¿no? Primero, también mencionando en el tema argentino, a ver, Bolivia, como decía, es un país que lleva 9 años de una infección oculta muy grande, o más que oculta, una infección interna, la llamemos. Y el 2023, les decía, es el año que se manifiesta, toda infección se manifiesta con fiebre. 2023 es el año de la fiebre. Todos sabemos en el cuerpo humano, si eso no se llega a curar a tiempo, la fiebre puede subir a niveles que causa otro tipo de problemas, enfermedades más graves. La Argentina ha pasado por infección, por fiebre y ha llegado un momento de amputación. Entonces Milei saca se me está ocurriendo, mentalmente se me ocurre cuando lo veo con la sierra, ¿no es cierto? Porque tiene que amputar cosas, hay que amputar miembros de la economía, porque la fiebre ya es demasiado alta. Y lamentablemente con ese tipo de medidas, que son correctas, valga la aclaración, son ortodoxas, son medidas que justamente ya de emergencia en una economía, lo que hay que hacer es justamente frenar, ¿cierto?, el consumo, el gasto. Eso puede llevar a la Argentina momentáneamente como parte de la cura a una recesión, porque es como meter al país en una camilla, una sala de emergencia y la van a entubar, ¿no?, con la idea que después salga caminando. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Y por supuesto, eso no deja de tener consecuencias. No nos olvidemos que la Argentina está como el segundo o tercer país de importancia, ¿no es cierto?, en el comercio exterior de Bolivia. Tenemos entre importaciones y exportaciones una suma de más o menos $3.000 millones de negocios al año con Argentina. Importamos muchísimos productos de manera legal e ilegal, y nosotros básicamente lo que exportamos a la Argentina es gas natural. Entonces, al final vemos que nuestro gas natural como producto de exportación va a terminar a mediados de 2024, en 6-7 meses ya no va a existir la exportación de gas. Y por supuesto, en la Argentina, la devaluación que ha habido y encima con el incremento de precios que ha habido, tenemos pues una situación relativamente mixta que depende, no quiero entrar muy técnicamente en el tema, pero depende de la inflación, tipos de cambio, lo que se llama el tipo de cambio real entre ambos países, y sí se abre una ventana primero para que nos inunde el contrabando, porque los precios son tremendamente baratos, y a pesar de que la inflación sube en la Argentina y se encarecen los precios, lo que pasa es que en Bolivia hay un producto que vale, por decir, 10 bolivianos, en la Argentina traído por contrabando vale 3, y ahora que se ha incrementado la inflación vale 5, pero el tema es que sigue siendo más barato. Entonces se va a seguir trayendo de contrabando, ya no al precio de 3, al precio de 5, pero ese incremento del 3 al 5 va a hacer subir la inflación dentro de Bolivia. Entonces eso significa que al importar legal o ilegalmente esos productos argentinos, vamos a importar también a través del efecto precio inflación. Entonces Bolivia no solo va a sufrir de contrabando de productos, sino de contrabando de inflación. Somos tan expertos en contrabandear que hasta la inflación no las podemos contrabandear. Bueno, sin duda, interesante análisis, don Jaime Dun, y bueno, sí tenemos que preocuparnos, realmente, ¿no? Hay muchas cosas que hay que considerar. Y que no están claras, además, sí, no se transparenta. Tal vez como última consulta, licenciado Dun, hay una situación, hay una normativa que de pronto cohíbe a los analistas y a nosotros los periodistas de pronto poder comentar sobre temas económicos y un poco orientar a la población. Claro, arguyen las autoridades de gobierno que de pronto lo que se estaría haciendo es generar una suerte
suerte de, ¿cómo se llama? Operativización del delito, Claro, no sé, ¿no? como que diríamos caos en la población. ¿no? Sí, o susceptibilidades, generar susceptibilidades. Pero en realidad la población tiene que conocer estos datos y tiene que conocer cómo se está llevando adelante las políticas económicas en el país y qué nos podría afectar en adelante para tomar las previsiones. Entonces, yo creo que, más al contrario, es un delito prohibirle a la población que esté informada sobre estos temas, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Es más, y sí voy a ser muy crítico en este aspecto. La libre expresión, hasta donde yo sé, en Bolivia sigue vigente, ¿no es cierto? Es más bien una pena la alta negación que hay por parte del gobierno. Justamente la alta negación ante la realidad es lo que nos ha llevado a este problema. El negar durante 9 años que todo está bien nos ha llevado a una escasez de dólares, a una falta de reservas internacionales. Es más, la negación del gobierno es tan grande y tan sorprendente que todos vamos a un banco y no podemos sacar dólares, pero según el gobierno la provisión de dólares es totalmente normal en Bolivia. Entonces, ¿quién se está equivocando? Lo que pasa es que la gente no es tonta. El mejor indicador económico no es el PIB ni la inflación, es el bolsillo de cada persona. Yo les pregunto, ¿cómo sienten? Basta que usted conozca a un vecino que está desempleado, o un amigo, o un familiar con problemas económicos. Ese es el indicador de cómo está realmente la economía. Ahora, no hemos causado la crisis económica ni tú, ni yo, ni quien nos esté escuchando. La crisis económica la ha causado alguien que gasta mucho. Otra vez, si el 80% de la economía la maneja el gobierno y la economía tiene dificultades, ¿de quién tiene la culpa? El que maneja, pues el 80%. Entonces es increíble cómo el que maneja el 80% y es responsable, busca responsables en la minoría que no tienen ni siquiera forma de manejar la economía porque la oportunidad no se la dan. Entonces esa es otra de las realidades en Bolivia. Perfecto, don Jaime Dun, gracias por su tiempo, gracias por aclararnos estos temas económicos y hacerlo tan bien y tan facilito, ¿no? Sí. Y bueno, le deseamos un grandioso 2024, un abrazo para usted y la familia y ya nos reencontraremos en el Hoy por Hoy en enero. Gracias a ustedes, mil felicidades y a través de ustedes a todos los que nos escuchan. Felicidades, gracias licenciado, un gusto realmente. En Facilito nos pinta muchas cosas que de pronto desconocemos y que hay que hacerle el análisis correspondiente. Pero